Mucho se ha hablado recientemente sobre las nuevas regulaciones de SNB al mercado cripto, las regulaciones al mundo de las criptomonedas. Y esto justamente a mucha gente lo tiene bastante preocupado porque básicamente quiere pagar la menor cantidad posible de impuestos o inclusive nada por la actividad. Y esto en Argentina no es posible, digamos, es lisa evasión, pero hay alternativas, hay opciones para situarte, para, digamos, establecer tu residencia, ya sea en forma permanente o transitoria, y evitar pagar impuestos, no solo en el mundo cripto, sino también en muchas otras actividades, pero vamos a hacer hincapié en el mundo cripto. A ver, vamos a aclarar algo. Si vos querés vivir, digamos, sin impuestos operando con criptomonedas, hay muchas opciones, digamos, de sistemas fiscales que te permiten vivir sin impuestos, pero no todos estos países ven con buenos ojos las criptomonedas. Por ejemplo, en los países del sudeste asiático, bueno, obviamente incluso acá en América es posible vivir sin impuestos, pero digamos las criptos no tienen un estatus legal, carecen de justamente ese respaldo, es decir, no son moneda de curso legal ni siquiera, entonces justamente se plantea una problemática que a la hora de establecer la legalidad está en el límite. Hay un ejemplo muy concreto en Uruguay. Uruguay es uno de los países de Latinoamérica bueno, obviamente tiene muchos beneficios a nivel impositivo, pero si bien no tiene ningún tipo de regulación en lo que es cripto, entonces por ende si vas digamos, a abrir una cuenta bancaria y obviamente le decís que te dedicas a trading de Bitcoin, por ejemplo, digamos, es muy posible que no te permitan hacer la apertura. A ver, hay otras opciones, no te asustes, justamente a eso es lo que venimos en el video. A ver, antes de continuar justamente acá, aclaré una cuestión interesante que hay distintos tipos de impuestos que graban a las criptos y los activos digitales. A diferencia de lo que ocurre con las acciones de bolsa, por ejemplo, las criptodivisas, las criptomonedas, las monedas digitales como se la conoce acá en Argentina, digamos, en base a la reglamentación o como las catalogó AFIP, no constituyen participación en ninguna empresa que elabore productos u ofrezca servicios, eso es lógico. Entonces, por eso lo que se graba cuando tenés cripto es la ganancia de capital, es decir, el beneficio que se produce por la compra-venta de divisas. Por ejemplo, si pagás $10.000 en unas fracciones de Bitcoin y te las quedas sin hacer más, compras, un mes después esa misma fracción vale $13.000, es decir, ganaste un 30% y digamos, embolsás tu beneficio. Este beneficio, según la legislación de algunos países, se graba como ganancia de capital. Acá en Argentina, todos ya saben que es el 15% sobre la ganancia, sobre la renta de fuente extranjera, como se la entiende, digamos, por una cuestión de que digamos, físicamente las criptomonedas no están en Argentina, si no están en ningún otro país, no están en Argentina. A ver, podés pagar impuestos sobre los ingresos procedentes de actividades con criptodivisas, como trabajo o otro tipo de actividades que no impliquen ganancia capital, también lógico. O sea, si vos cobras en cripto, también. A ver, entonces, sin hacer demasiado hincapié en impuestos en criptomonedas, voy a ir a explicar justamente un par de cuestiones centrales en cuanto a los sistemas de tributación, que pueden variar según cada país. Vamos a observar cómo funcionan en distintos casos. Por ejemplo, en los casos con tributación territorial, donde solo los ingresos obtenidos dentro del país están sujetos a impuestos, es muy sencillo tener ingresos cripto y no pagar impuestos por ellos. Por ejemplo, si se realizan operaciones de staking y DeFi, se convierten las ganancias en moneda fiduciaria desde un broker ubicado en el extranjero y dichas ganancias se mantendrán libres de impuestos en la mayoría de los casos. Ahora, es posible no pagar impuestos sobre tu cripto si vivís en un país sin impuestos directos. La única pega es que el único problema, en muchos casos se trata de países más caros, aislados o de difícil acceso para los inmigrantes, lo que vuelve inviable la emigración para muchos. Además de los países territoriales y sin impuesto directo, el caso más común es de los países que ofrecen exenciones fiscales para la ganancia de capital por compra-venta de cripto, pero no para los demás ingresos en cripto. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la distinción entre inversor y trader profesional. Hay muchos países en que los beneficios por inversión en cripto a medio y largo plazo no tributan,
pero que sí se tributan si se considera una actividad profesional. La definición de actividad profesional varía si de un país a otro, lógicamente, por lo que debe estar atento a la legislación local. A ver, ¿qué se entiende por actividad profesional? Normalmente, bueno, que justamente tengas algún tipo de validación, algún título, algo que demuestre que, digamos, tenés las condiciones, los requisitos para dedicarte a una actividad, ser lucrativo y que, bueno, obviamente te dedicas a eso como, digamos, en una de tus actividades de mayor ingreso a nivel general. A ver, hay países en los que no te tienes que preocupar por ser trader profesional o no, y en los que las ganancias de capital no tributan de ninguna manera. O sea, cualquier ganancia de capital que con criptomonedas esté libre de impuestos en ese tipo de jurisdicción, a vos te sirve en definitiva. Ahora, ya estamos listos para hablar de distintos tipos de países. Vamos a arrancar por Suiza. Suiza, digamos, es uno de los países más libres del mundo, digamos, el ambiente más acogedor en realidad para el uso de criptodivisas, al menos en dos regiones, en Zug y la ciudad de Lugano, que es un paraíso, tiene una excelente estructura fiscal para este fin. Por ejemplo, la ciudad de Lugano se convirtió el Bitcoin en moneda de curso legal en marzo de este año. En realidad este artículo lo escribí el año pasado, en septiembre, así que digamos en marzo del 2023, al ser moneda, tanto el uso como las ganancias de Bitcoin están exentos de impuestos en dicha ciudad. En todos los demás casos, Suiza tiene una gran autonomía interna, recauda impuestos a nivel federal, cantonal y municipal. Cantonal se le dice, digamos, a lo que sería la parte provincial. En agosto de 2019, la Administración Fiscal publicó un documento de trabajo relacionado con el tratamiento fiscal de las criptodivisas y los activos digitales basados en la tecnología blockchain en Suiza. En general, los particulares no pagan ganancias de capital ni impuestos sobre la renta en la mayoría de las transacciones con criptomonedas a nivel federal, pero las cargas fiscales a nivel cantonal varían de un cantón al otro. Al igual que en Hong Kong, Suiza distingue entre inversores ocasionales y traders profesionales. Si un particular se califica como inversor profesional o trader, también se le aplica el régimen progresivo del impuesto sobre la renta a nivel federal. Es decir, hay alternativas para invertir en criptomonedas y vivir de ello y, bueno, obviamente no pagar impuestos o pagar lo menos posible. Portugal, vamos al caso de Portugal, que es uno de los que más consultan y que quizás a mí particularmente más me gusta, que tiene, digamos, regulaciones que son muy pero muy flexibles. Ahora se estaba discutiendo un poco para hacer marcha atrás en ese tipo de regulaciones, pero que hasta el momento no ha variado y que, bueno, hoy por hoy te da una estructura muy pero muy noble, sobre todo para aquellos freelancers que, digamos, están constantemente en movimiento y que son nómades digitales. Bueno, Portugal les ofrece justamente asilo para que no tributen en forma tan excesiva en su país y, bueno, obviamente puedan vivir, tener digamos, un estilo de vida en el país muy pero muy tranquilo en cuanto a la materia fiscal. A ver, se lo considera un paraíso fiscal. La legislación, digamos, portuguesa, financieramente hablando, no tiene normas específicas sobre criptodivisas, sino que una consulta vinculante que se le hizo a la autoridad fiscal portuguesa, algo similar a lo que pasó acá en Argentina con lo que es bienes personales, que si bien no hay una legislación, se le hizo una consulta vinculante a la autoridad y determinó que, digamos, se debe tributar bienes personales porque es un activo financiero en las criptomonedas. Bueno, eso ya llegó a Argentina. Acá se determina que las ganancias de criptodivisas están exentas de impuestos. Por ello, digamos, Portugal no cobra ningún tipo de impuesto sobre las ganancias de capital en las transacciones de criptodivisas siempre que los ingresos no provengan de una actividad profesional. Es decir, el país no grava determinados tipos de ingresos procedentes del extranjero siempre que el residente esté dentro del régimen NHR y cumpla determinadas condiciones, lo que supone otra ventaja para quienes se instalen allí. El régimen NHR es justamente el régimen que les mencionaba hace un ratito de nómades que, digamos, lanzó Portugal hace unos años atrás y que hoy por hoy se está, digamos, discutiendo de justamente retrotraer la normativa y que se empiece a tributar normalmente. También, digamos, dentro de Portugal está la isla de Madeira, la isla donde es Cristiano Ronaldo, por ejemplo, dato de color,
Es una región vinculada administrativamente a Portugal y con un régimen fiscal muy competitivo. El presidente del gobierno de Madeira, digamos, Miguel Albuquerque en su momento declaró, digamos, que los residentes de la isla no tendrán que pagar el impuesto sobre la renta por la compra o venta de Bitcoin. Así que imagínate que, digamos, es una exención dentro de la exención del país. Singapur es uno de los destinos con mayor riqueza y calidad de vida del mundo. En su momento, bueno, otro dato de color, era un país que estaba muy pero muy mal. Se, digamos, establecieron reglas muy pero muy estrictas, digamos, hasta que rozan con lo inhumano en su momento como para cortar con todo lo que es la delincuencia y demás. Y hoy es un país que ha crecido muchísimo, que salió justamente de un modelo económico, digamos, que no le favorecía y abriéndose al comercio a nivel mundial y que, digamos, justamente siempre está buscando tener una mayor, digamos, apertura y bueno, justamente lo que es cripto lo han insertado dentro de su estructura fiscal y obviamente le dan una ventaja a quienes se dediquen a la actividad en aquel país. No existe el impuesto sobre las ganancias de capital en ninguna circunstancia, por lo que los individuos ni las empresas del ámbito de las criptodivisas con sede en el extranjero quedan sujetas a impuestos. Sin embargo, las empresas con sede en Singapur sí están sujetas al impuesto de sociedades si su actividad principal es el comercio de criptodivisas, así como se aceptan criptodivisas como forma de pago. Es decir, si ustedes tienen una empresa en el extranjero y obtienen ganancias en el país, viven en el país, esas ganancias no van a estar sujetas a impuestos. Así que a tenerlo en cuenta. Bueno, El Salvador, ¿qué decir de El Salvador? Es justamente un ejemplo en cuanto a, digamos, la adopción de Bitcoin. En su momento, Nayib Bukele, que es el presidente, que digamos que hoy por hoy es el principal impulsor en el país, adoptó Bitcoin como moneda de curso legal y bueno, estableció que, digamos, esta actividad, el uso de Bitcoin, está completamente exento de impuestos. No hay ningún impuesto sobre las ganancias de capital si se utilizan criptomonedas para comprar bienes y servicios en el país. Además, existe un proyecto, digamos, para la construcción de una ciudad enteramente dedicada a las empresas y a los entusiastas de Bitcoin. La ciudad se llama Ciudad Bitcoin y tendrá una exención total de los siguientes impuestos. Impuestos sobre la renta, sobre las ganancias de capital, sobre la propiedad, impuestos de la nómina, impuestos municipales. Tan solo se aplicará un IVA del 20%, pero no afectará directamente a las criptomonedas, sino a otro tipo de actividades. Así que también una muy, pero muy buena alternativa. Bueno, Panamá, otro de los países que son atractivos fiscalmente, polémicos también, ¿por qué no? Con el dólar como moneda oficial es un refugio seguro en el medio de la inestabilidad que hay en todo Latinoamérica, no solo Centroamérica. Y justamente, por si fuera poco, la legislación panameña también ha legalizado el uso de criptomonedas. En primer lugar, obtener la residencia en Panamá es muy fácil, solo necesitas pasar un mínimo de un día en el país cada 2 años, por lo que puedes hacer Panamá, digamos, tu hogar sin necesidad de vivir en el país la mayor parte del año, lo cual no ocurre acá en Argentina. Acá en Argentina son 180 días al año, imagínate que hay una diferencia brutal. En el segundo lugar, el país adopta el sistema tributario territorial, por lo que solo grava los ingresos procedentes de Panamá. En otras palabras, si eres dueño de un negocio y tus ingresos provienen del extranjero, no sufrirás carga fiscal alguna. Con respecto a la conversión de criptomoneda a moneda fiduciaria, también es posible eludir el pago de impuestos tanto si el broker con el que operás tiene su sede en el extranjero como si utilizas una empresa offshore y recibir los dividendos en el extranjero, los ingresos se mantendrían libres de impuestos. Malasia, a ver, es un país que digamos, se ha convertido en una suerte de bastión para los nómadas digitales, así como es Portugal, por ejemplo. Otros destinos populares son Bangkok, Chiang Mai, Malasia, digamos en general. Y obviamente presenta una estructura muy interesante. Las criptodivisas, digamos, no son consideradas ni divisas ni activos por el Banco Central del país. Por ello, las ganancias de transacciones de criptodivisa realizadas de inversores particulares no están sujetas a impuestos. Sí lo están
sin embargo, las ganancias derivadas de las operaciones de trading cuyos impuestos puedan alcanzar el 28%. Acá hay justamente una distinción en lo que hablamos hace un rato de inversores particulares, es decir, el minorista, a el trader. Operaciones de trader se habla de trader profesional. A ver, si se sostiene que los individuos que poseen divisa extranjera y obtienen ganancias por la conversión y el uso de dicha divisa no están sujetos a impuestos, pues actúan con fines personales sin intención de comerciar. Sin embargo, los individuos que comercien frecuentemente con divisas serán grabados como ingresos comerciales. Así que, ojo en este último aspecto que hablamos recién. Si residís en Malasia, podrías evitar este impuesto al poseer una sociedad offshore que te permita distribuir los beneficios de tus operaciones a través de dividendos. Así que hay otro país que te permite lo mismo con una empresa extranjera: Malasia, Panamá, Singapur, te permiten justamente no tributar en aquel país si tenés la residencia. Rumania, justamente, bueno, es uno de los casos más interesantes que hay. Si, digamos, te vas a vivir a Europa, muchos recomiendan situarte en Rumania, en Estonia, que son países que quizás no son los más atractivos en cuanto a calidad de vida, en cuanto a estructura, pero sí en cuanto a impuestos. Digamos, en cuanto a microempresas, en la Unión Europea es de los más atractivos, y el país exime de impuestos a las transacciones de criptos, como la compra de Bitcoin, Ethereum, etcétera. Si querés convertir tus criptos en monedas fiduciarias, se aplica un impuesto del 10% sobre las ganancias de capital. O sea, es decir, todas las transacciones de cripto no pagan, pero cuando la convertís a, digamos, dólar, euro, sí. Los ingresos obtenidos de criptodivisas también están grabados al 10% a nivel personal, pero pueden reducirse al 6% si trabajas a través de una sociedad rumana. Esto se debe a que en Rumania podés acogerte al régimen de pequeñas empresas hasta 1.000.000 euros de facturación, y si tienes un empleado a tiempo completo pagarías un 1% sobre los ingresos, 3% si no tenés empleado. A este 1% tienes que sumarle luego la retención de dividendos, digamos, del 5%, de forma que la carga total se queda en un 6% o un 8% sin empleado. A ver, ustedes van a decir, bueno, la idea es justamente no pagar impuestos. Bueno, acá en Rumania hay una alternativa para no pagar impuestos, que es justamente la compra-venta. Pero cuando lo convertís a cripto, lógicamente que ahí sí, pero el impuesto es muy, pero muy bajo, como verán. En el mejor de los casos llega a un 6. Bueno, Costa Rica tiene uno de los paisajes más lindos, fuera de que tiene acceso a los dos océanos, tiene ventajas interesantes. La residencia en Costa Rica no grava las rentas obtenidas en extranjero. Este país trata las criptos como activos intangibles, que es como se la trataba acá anteriormente. Ahora se trata ya directamente como activos financieros, los que les nombraba hoy en cuanto a lo que es bienes personales. Y es decir, digamos, siguiendo el caso de Costa Rica, activos intangibles, bienes digitales, y existe un impuesto del 15% sobre las ganancias de capital. Sin embargo, siempre que las operaciones se realicen en una empresa fuera del país, el importe no se grava aunque se repatrie. Y si tienes unos ingresos mensuales superiores a $2.500, puedes obtener un visado de alquiler dirigido a emprendedores y autónomos. También existe el visado de nómada digital, que requiere unos ingresos de mínimo $3.000 al mes y otorga el derecho a residir en el país durante un año, con posibilidad de prorrogarlo un año adicional. Así que interesante lo que es Costa Rica. Malta, conocida al menos hasta hace no mucho como la isla del blockchain, cuenta con una completa estructura en cuanto a lo que es negocios centrados en tecnología, en la tecnología de blockchain. Y el país reconoce el Bitcoin como una unidad de cuenta, medio de cambio o depósito de valor. Tras unos comienzos fuertes, sin duda la isla se ha quedado muy atrás para quien quiere montar un negocio relacionado con la criptomoneda, pero sigue siendo interesante para particulares que no quieren pagar impuestos sobre sus beneficios cripto. Malta no aplica el impuesto sobre las ganancias de capital a las criptodivisas siempre que la inversión esté planteada a largo plazo. Para los traders profesionales la tasa es bastante alta, hasta el 35%, por eso decía que se quedó un poco atrás. Si bien fue de los primeros pioneros, hoy ya hay países que superan en cuanto a las prestaciones que te dan. Y bueno, el país considera que sus actividades como algo parecido al day trading de acciones, a lo que aplica la misma tasa.
De todos modos, el sistema maltés cuenta con opciones de reestructuración, como las holdings, que permiten reducir drásticamente este impuesto. Los tipos finales pueden bajar al 5% o incluso a cero dependiendo de la estructura utilizada. Por último, Malta tampoco grava los impuestos procedentes del extranjero, siempre que no se transfieran al país o se utilicen en él. En este sentido, los beneficios del staking, el lending o la minería quedan exentos de impuestos si se han producido fuera y no se introducen en Malta. Vamos a los últimos tres países. Tailandia, digamos, todos los conocen por sus playas y demás, pero Tailandia se posiciona como un excelente destino para aprovechar el sistema fiscal, que tiene estructura interesante para vivir libre de impuestos. Al igual que otros países de la lista, no grava los ingresos procedentes del extranjero. Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta: los ingresos solo se mantienen exentos si la repatriación de las rentas a Tailandia se produce fuera del año natural en que se obtuvieron. Es decir, si supongamos que tuviste un ingreso de $10.000 por transacciones en cripto en 2022 y querés gastar el dinero, podés utilizar una sociedad offshore, distribuir esos beneficios en forma de dividendo, pero solo estarán libres de impuestos si la distribución a Tailandia tiene lugar en 2023, es decir, un año tras haberlos ganado. Hong Kong tiene una característica distintiva: es un sistema fiscal territorial. Eso significa que no grava los ingresos procedentes del extranjero, lo que incluye las actividades con criptodivisas. En general, los particulares no pagan impuestos por las transacciones con criptodivisas, mientras que los traders profesionales tributan bajo el régimen progresivo del impuesto sobre la renta. Se repite el caso de otros países. En cuanto a las empresas, el impuesto de sociedades de Hong Kong solo grava los ingresos procedentes de actividades realizadas dentro de la región. Actualmente Hong Kong no cobra el IVA, por lo que las transacciones de criptodivisas están exentas de pagarlo. La ciudad tampoco grava las ganancias de capital, lo que implica que un inversor puede embolsarse todas las ganancias del trading con criptodivisas que realice allí. Sin embargo, como se trata de empresas, obviamente las ganancias de capital por la venta de activos suele estar sujeta al impuesto de sociedades en algunas circunstancias, así que ojo en ese caso. En cuanto a los ingresos, la legislación de Hong Kong establece diferentes casos para determinar si los ingresos generados por la actividad con criptodivisas están sujetos al impuesto sobre la renta. En primer lugar, es necesario si están relacionados con bienes de capital o con acciones comerciales. Si la actividad se destina a inversión a largo plazo, los beneficios son de naturaleza patrimonial y están relacionados con bienes de capital. Por lo tanto, están exentos de impuestos en Hong Kong. Sin embargo, los traders profesionales están sujetos al régimen progresivo, como decía antes, ya que los beneficios de sus actividades están relacionados con el trading de acciones. Como verán, muchos países vinculan a las criptomonedas, o por lo menos a los activos, las criptodivisas, con las acciones, con el trading de acciones, el cual está grabado en la mayoría de los países. Así que es como hablamos hoy más temprano, algunos países han, en cierta forma, adoptado leyes que ya tenían, y algunos países directamente han, digamos, regulado a las criptomonedas en forma directa. Vamos al último país que vamos a tratar hoy. Este caso es Croacia. Es muy interesante porque el país decidió no grabar las transacciones en cripto y, digamos, pronto será posible pagar en cripto en el supermercado, la gasolina y demás. ¿Por qué? Porque justamente están tratando de que digamos, las criptomonedas sean moneda de curso legal. Croacia cuenta con una exención total de impuestos siempre que se mantenga la inversión un mínimo de 2 años. Por ejemplo, al contrario de lo que ocurre en países como España o Alemania, mientras no conviertas el cripto en fiat, fiat quiere decir, para quienes no saben, el dinero moneda dura, digamos dólares, euros, pesos, ¿por qué no? Aunque compres y vendas diferentes divisas cripto, no se considera que hayas tenido una ganancia de capital. Es decir, durante los 2 años el inversor puede obtener sus beneficios a través del trading, dejarlo luego en una stablecoin y esperar que se cumpla el plazo. Por ejemplo, imagínate que compras $10.000 hoy, Bitcoin, no sé, 23 de 9 del 23, que cuando yo lo escribía este artículo, y haciendo trading conviertes ese capital en $100.000. Luego tomas el beneficio y lo guardas en tu wallet, en alguna criptomoneda estable, vinculada al euro o al dólar, y si esperas al 24 del 9, es decir, 2 años después y un día, para convertir ese dinero en fiat, no pagarás ningún impuesto, o sea, lo cual es brutal, está espectacular. Además, aunque realices otras operaciones más adelante, la fecha de inicio a efecto de la exención fiscal será siempre la de la primera compra de cripto. Así que ojo ese dato,
muy interesante. De todas formas, si necesitas retirar el dinero antes de pasar el periodo de 2 años, tendrás que pagar un 10% de impuestos sobre los beneficios, un tipo que sigue siendo bastante atractivo, digamos, porque digamos, la tasa es relativamente mucho más baja que en otros países. El único problema que hay en Croacia es que graba otra fuente de ingresos procedente de las cripto, como el staking, el lending o la minería, a las que le aplica un impuesto sobre la renta progresivo del 20 hasta los $45.000 inclusive. Así que interesante. Bueno, en conclusión, el mercado de las criptos, como decía ahí, es muy joven, las regulaciones se están construyendo día a día, algunos gobiernos las tildan a las criptomonedas de amenaza, como China, y después por otro lado es uno de los países que más criptomonedas tiene, fuera digamos, siempre de cualquier lógica, pero bueno. Y hay algunos que han establecido fuertes impuestos como para justamente digamos, no tener que prohibir y poder, digamos, limitar la actividad, y otros han creado un entorno más acogedor para las empresas, para los inversores. Así que, digamos, es cuestión de evaluar en qué lugar te sentís más cómodo y, bueno, obviamente irte a vivir y aprovechar estos beneficios en forma legal sin tener que evadir impuestos. Es una opción si estás pensando en irte del país. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, como digo siempre. Así que nos vemos. Chau.